Muy buenas tardes, compañeros. El siguiente video es para la clase de Literatura 1 y va dirigido especialmente al grupo de tercero. Muy bien. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es los géneros literarios, que es el siguiente tema en nuestro temario, compañeros. Es el siguiente tema, géneros literarios, entonces mucha atención, comenzamos. La teoría de los géneros literarios, compañeros, surge ante la necesidad de clasificar todos los textos que existen en la literatura. En un determinado momento en la cultura occidental, llevamos ya cerca de 1500 años de literatura y no existía una clasificación, entonces necesariamente tuvo que surgir la teoría de los géneros para clasificar los distintos textos. ¿Verdad? Muy bien. Empecemos por ahí, compañeros. Un género, ¿qué es un género? Bueno, un género es un conjunto de cosas, objetos, ideas, personas o animales que comparten características similares, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de género masculino o género femenino, por ejemplo, yo pertenezco al género masculino, ¿verdad? Porque tengo características, ¿verdad?, que me asemejan, ¿verdad?, al género masculino. Tengo determinadas características muy particulares, muy singulares, ¿verdad?, que me identifican dentro del género masculino. Lo mismo pasa con la literatura, compañeros. En realidad, esta idea de los géneros no es otra cosa más que ir metiendo en diferentes costales, ¿verdad?, ir metiendo en diferentes costales textos que tengan características muy similares. Por ejemplo, en un costal metemos los textos breves, en otro costal metemos los textos largos, en otro metemos los textos que estén escritos en prosa, en otro los textos que estén escritos en verso, ¿verdad? Es decir, la idea de los géneros es la clasificación de los distintos textos literarios. Muy bien, compañeros. Ahora bien, tengo esta tablita, por favor, quisiera que en este momento únicamente pongan atención a la parte de arriba, ¿verdad?, que es la que voy a explicar. Ojalá y se vea bien. Entonces, los géneros literarios, ya hay géneros literarios desde el mundo antiguo, compañeros. En el mundo griego de la antigüedad ya existen los géneros, y el primer gran estudioso, el primer gran clasificador de los géneros fue Aristóteles. En un libro llamado La Poética, ahí él hizo una clasificación de los distintos géneros literarios que existían en su época, en la Grecia de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, ya desde entonces hubo una clasificación, y aquí tengo, compañeros, anótenlo, los tres grandes géneros de la literatura son la épica, la tragedia y la lírica. Esos son los tres grandes géneros de la literatura, compañeros, porque fueron los que existieron desde la antigüedad. Bueno, la épica, empecemos por la épica. En la épica, compañeros, son textos amplios, ¿verdad? Son textos extensos en donde se va contando una historia larga a través de capítulos, y primordialmente en la épica lo que se cuentan grandes hazañas, se cuentan conquistas heroicas, ¿verdad? Y primordialmente, particularmente lo que se canta en la épica es la fundación de los pueblos, ¿verdad?, o la conquista de territorios. Entonces, tiene ante todo una característica fundacional, es decir, explica la épica, la fundación y la mitología de los pueblos. Muy bien. Después tenemos la tragedia. La tragedia, compañeros, ustedes bien saben, primordialmente es una representación escénica, ¿verdad? Que representan actores, ¿verdad?, como si fueran personajes arriba de un escenario. Entonces, además también la tragedia intenta mostrar el lado trágico de la vida humana, compañeros. Los personajes actúan en vivo temas como la traición, la muerte o la desventura. Entonces, lo que tenemos que atender es que en la tragedia son representaciones arriba de un escenario, son representaciones escénicas hechas por actores. Muy bien. Y tenemos por último la lírica, también es otro de los grandes géneros de la literatura. La lírica, compañeros, eran composiciones breves, como ahora las canciones, eran composiciones breves, líricas, ¿verdad?, que eran acompañadas con música. Y entonces este tipo de canciones se recitaban y se acompañaban con un instrumento que se llamaba la lira. Por eso se les conoce como género literario, porque eran acompañadas estas composiciones
con un instrumento llamado la lira. Muy bien, estos géneros, estos tres grandes géneros de la literatura ya existían desde el mundo antiguo, compañeros, pero se fueron modificando, se fueron transformando en la época moderna. De tal manera, compañeros, compañeras, que la épica terminó convirtiéndose en la novela, ¿verdad? Porque la novela es muy parecida, son grandes historias que se van contando a través de capítulos. La tragedia terminó convirtiéndose en el teatro, ¿verdad? Porque en el teatro, pues ya sabemos que son representaciones escénicas. Y la lírica terminó convirtiéndose en la poesía. Ahora bien, compañeros, he puesto en rojo, si se dan cuenta, he puesto en rojo toda esta parte del pizarrón, precisamente porque en este primer semestre de literatura nos vamos a abocar única y exclusivamente a los géneros narrativos. Aquí ya lo puse, compañeros. Y se les llama géneros narrativos porque se nos narra una historia en ellos. Entonces, dense cuenta, compañeros, en este árbol genealógico, en cierta forma también este recuadro sirve como árbol genealógico porque nos señala que los géneros narrativos provienen de la épica antigua, ¿verdad? Entonces, todo este enramaje, toda esta arborescencia viene de la épica y conforma los géneros narrativos. Entonces, en este primer semestre únicamente veremos géneros narrativos y en el siguiente semestre, que es literatura 2, entonces ya nos podremos abocar al teatro y a la poesía. Por lo pronto esto no lo vamos a ocupar, compañeros, permítanme un segundo, esto no lo vamos a ocupar, lo voy a borrar, entonces no nos interesa por el momento, ¿verdad? No nos interesa por el momento. Y para no confundirnos, compañeros, les voy a poner aquí. Ahora sí tenemos, compañeros, los géneros narrativos se dividen a su vez en dos. Tenemos géneros mayores y géneros menores. Entonces, los géneros narrativos se dividen en dos grandes secciones. Primero tenemos los géneros menores, compañeros, que son el mito, la leyenda, la fábula y la epopeya. Ya no voy a hablar de estas definiciones porque ustedes ya en su tarea pasada ya tuvieron la oportunidad de buscar estos conceptos, compañeros. Ya no voy a ahondar. Lo único que tengo que decir es que se les llama géneros menores porque surgieron dentro de una cultura oral, compañeros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estos géneros menores pertenecen a la tradición de los pueblos tradicionales, a la tradición de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Y la transmisión era de manera oral. ¿Qué quiere decir oral? Que se transmitía de boca en boca, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, por eso el mito, la leyenda, la fábula y la epopeya pertenecen a la gran tradición de los pueblos ancestrales. Es decir, nos podemos imaginar, los pueblos ancestrales, no existían los libros, compañeros, ¿verdad? No existían los libros, no existía la cultura escrita. En realidad lo que sucedía es que en determinadas fechas, ¿verdad? O en determinados momentos, se reunía la comunidad, ¿verdad? Alrededor del fuego quizás, y algún narrador, alguien tomaba la palabra y comenzaba a contar historias. Entonces, estas historias evidentemente no eran puestas por escrito. Las personas que narraban las historias tenían que aprenderlas de memoria, ¿verdad? Y irlas contando. Muchas veces iban de pueblo en pueblo, por ejemplo, los juglares iban de pueblo en pueblo contando estas historias, ¿verdad? E incluso les pagaban, los retribuían con ciertas cosas por contar estas historias. De tal manera, compañeros, que este tipo de géneros se les llama menores porque surgieron en una cultura oral. Ahora, caso contrario, los géneros mayores, compañeros, surgieron dentro de una cultura ya escrita, cuando ya estaba establecida una cultura escrita. Es decir, surgieron muy probablemente hacia el siglo XVIII y XIX, muy probablemente hasta el XIX, compañeros. Los géneros mayores son el cuento y la novela. Y se dice que surgieron en el siglo XIX, porque fue hasta el siglo XIX cuando fue posible ya la extensión del invento de la imprenta. Ya se había inventado 200 o 300 siglos antes, pero fue hasta el siglo XIX cuando se está extendiendo lo que es la imprenta y también lo que es la cultura del libro. Es hasta el siglo XIX cuando los gobiernos democráticos implementados en Europa Central comienzan la alfabetización de las grandes masas, es decir, del pueblo. Entonces grandes cantidades de personas comienzan a aprender a leer
y esto permite una mayor circulación del libro. Entonces, por eso se les llama géneros mayores, porque surgieron dentro de una cultura oral, el cuento y la novela. Pero además, compañeros, se les llama mayores porque estos géneros, en tanto que recibieron las virtudes de la escritura, es decir, del lenguaje escrito, pudieron alcanzar un grado artístico mayor, es decir, el cuento y la novela, los géneros mayores, artísticamente están mejor confeccionados. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito permite corregir, ¿verdad? Aumentar, quitar, es decir, componer de mejor forma el texto literario. Entonces, como tal, los textos literarios artísticos pertenecen primordialmente a los géneros mayores, que son el cuento y la novela. Y, caso contrario, los géneros menores, compañeros, pues los géneros menores son muy inestables, son muy maleables, es decir, los narradores cuando contaban una historia y de pronto se les olvidaba ciertos pasajes, pues le ponían de su cosecha o inventaban otras cosas. Es decir, ustedes mismos lo pueden corroborar. Cuando de pronto van a un pueblo, ¿verdad? Y les cuentan una leyenda, un mito, pues una persona lo cuenta de una forma, otra persona lo cuenta de otra forma distinta. Es decir, hay variantes, ¿verdad? En estas narraciones porque precisamente la transmisión sigue siendo de manera oral, sigue siendo de generación en generación y de boca en boca. Muy bien, compañeros, entonces hasta aquí esta explicación. Recuerden, vamos a ver en este semestre géneros narrativos y primero vamos a ver los géneros menores y después los géneros mayores. Hasta aquí mi explicación, compañeros, les agradezco mucho, los veo en el próximo video.